Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros, gracias a Dios. Vamos a continuar con el tema de guerra espiritual en esta mañana, con el subtema de que ya somos la última generación. Y hoy vamos a estar hablando aquí en Jesucristo Gobierna, su amigo pastor Edgar Pulido, de cómo sobrevivir en medio de una generación maligna y perversa. Vamos para ello a leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 al 16. Vamos a leer lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Dice así, Filipenses 2:12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio, ojo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado con ustedes. Gloria a Dios. Gracias damos por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos sobrevivir en medio de una generación, de una última generación? Porque estamos creyendo de acuerdo a la palabra de Dios, a los tiempos que nos han tocado vivir, que somos ya la última generación previa al regreso de Cristo, que como cristianos, ¿cómo podemos sobrevivir en medio de una generación que Dios mismo la llama una generación maligna y perversa? Gloria a Dios. Recuerden que dos generaciones diferentes corren en esta última generación, la generación de Cristo, los que estamos esperando a Cristo, los que estamos conociendo de la palabra de Cristo, los que hemos recibido a Cristo por fe, que estamos conociendo su palabra, que sabemos que somos salvos por nuestra fe en Cristo. Y hay otra generación que corre sin Cristo, sin la verdad, que no es salva, que su fin es el infierno si no se arrepienten, si no se acercan a Cristo, si no se acercan a la luz de Cristo. Por eso predicamos. Es la locura, dice la palabra, la locura de la predicación, la cual Dios utiliza para salvar a aquellos que están perdidos, para que por medio de la fe se acerquen a Cristo y sean salvos. Gloria a Dios. Esta generación sin Cristo está siendo preparada para recibir a un gobernante que será un gobernante cruel, terrible. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia también la llama la palabra de Dios, el anticristo que pronto va a aparecer en el mundo. Gloria a Dios. Pero nosotros nos estamos preparando para estar con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Miren, en esta texto que leímos, que es la cuarta y última carta personal que escribe el apóstol Pablo, es la segunda carta dirigida a su discípulo Timoteo. La escribe unos días, pocos días, no sabemos cuántos, pero antes de morir. Fue su última carta del apóstol Pablo. Antes de morir, muere decapitado por el imperio romano, por los romanos. Pablo le escribe esta carta a su discípulo Timoteo desde su celda, ahí en Roma. Estaba encarcelado Pablo, sabiendo que su tiempo había llegado, se estaba preparando. Por lo tanto, a esta carta la podríamos llamar como el testamento del apóstol Pablo, que le escribe en el año 67 después de Cristo, más o menos, y el cual contiene las últimas palabras del apóstol Pablo con inspiración divina. Y en el capítulo 3 de esa carta,
de la carta que es la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe la revelación que el Señor le había dado y le describe a su discípulo Timoteo cómo iban a ser los postreros días, que aluden al tiempo final de la iglesia, en esa carta que le escribe, en esa segunda carta de Pablo a Timoteo, y lo cual estamos viviendo en nuestros días. Estamos viviendo ya los últimos días previos al regreso de Cristo. Tiempos, le describe Pablo a Timoteo, que tiempos serían tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos terroríficos, así es, esa es la palabra, tiempos peligrosos, así se puede también, ese es el significado del griego, tiempos también terroríficos. Y en esa carta, en esa segunda carta de Timoteo que le escribe Pablo, le describe cómo sería la conducta de los hombres en los tiempos finales y le da 18 características perversas, malignas y mundanas de los hombres del tiempo final, de la generación final. Por eso estamos diciendo que cómo podemos vivir en una generación maligna y perversa como cristianos. Y eso está escrito en 2 de Timoteo 2, 3, 4. Esa es la carta, esa es la cuarta y última carta que les estoy comentando, que le escribe Pablo a Timoteo. Y le escribe y le dice, porque habrá, 2 de Timoteo 2, 3, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. 2, 3, 4. 2 de Timoteo, ¿estamos? 3, 4. Aleluya. No, es 2 Timoteo 2, 3 y 4. ¿No? ¿No está ahí? Ah, es versículo 2, 3. Ah, entonces yo me equivoqué, perdón. Bueno, dice 2 Timoteo 3, 2 al 4. Dice así, porque habrá, no, entonces estoy mal, ahí lo que está en la pantalla está mal. Les voy a leer yo la escritura, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dígame si no están estas características en esta última generación a nivel del mundo. Cabe mencionar que tristemente, ¿sí?, dichas características también se han infiltrado en la iglesia de Cristo de este tiempo final, que sabemos que es la última iglesia, es la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, la última iglesia que Jesús le revela al apóstol Juan en el Apocalipsis y que le refiere que es una iglesia que sería apóstata, que sería tibia, que sería ciega, que sería desnuda, ¿sí?, y que está descrita ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y varias de estas características también se han infiltrado en la iglesia. Entonces, vamos a describir algunas de esas características de los hombres de esta última generación para que nos demos cuenta que sí estamos viviendo en esta última generación, en una generación que es maligna y perversa, vivimos en una sociedad que está en decadencia moral y espiritual, que está siendo adoctrinada, hemos visto, por el maligno, para llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. Así está siendo adoctrinada esta última generación. Esta generación pues también es una generación que tiene la posibilidad de autodestruirse, no tan solo con bombas nucleares, con bombas atómicas, sino también se puede autodestruir con una conducta perversa. Vemos cómo los hombres se matan
unos a otros, como oímos en las noticias, pura maldad, muertos todos los días. En Estados Unidos, por ejemplo, entran en centros comerciales a matar gente. Aquí en México, pues todos los días escuchamos de gente que muere por ajustes de cuentas, del narcotráfico, de maldad, de delincuencia. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero solamente les voy a dar 5 características de los hombres, de los hombres. Cuando digo hombres es una palabra neutra, me refiero tanto a varones como a mujeres, que nos comprueban que estamos en este tiempo final. 5 características de las que habló el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 de segunda de Timoteo. Por ejemplo, los hombres, dijimos, de esta última generación son amadores de sí mismos, ¿sí? Esta última generación de seres humanos son amadores de sí mismos antes de que de Dios, lógicamente antes que su prójimo, se aman a sí mismos, son egocéntricos. Esta generación es de narcisistas. Y como vemos esto también en la iglesia, bueno, pues también en la iglesia se han infiltrado y levantado falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, que en realidad son amadores de sí mismos y no de Dios. Y claro está, si no aman a Dios, pues menos van a amar al prójimo. Se aprovechan del prójimo nada más. Entonces también vemos que esta característica está dentro de la iglesia. Dice, son avaros. ¿Sí? Leímos ahí, son avaros. Los seres humanos en general son amantes de los bienes materiales, son amantes del dinero, amantes de la buena vida, de los lujos. El éxito, ¿verdad? Se ha enseñado a esta última generación que el éxito está ligado a la prosperidad. Tanto tienes, tanto vales. Si tienes mucho dinero, pues eres exitoso, y si no tienes dinero, pues no eres exitoso. Eso es lo que le enseña el diablo, el mundo, a esta última generación. Y la gente es avara, es tacaña, ¿verdad? No comparten a veces ni siquiera consigo mismo su dinero, son tan tacaños que ni con ellos mismos comparten ese dinero. Y ¿cómo los podemos también comparar en la iglesia de Cristo? Bueno, los infiltrados que se meten a la iglesia de Cristo, que son amadores también del dinero, son amadores de las ofrendas, amadores de los diezmos, de lo material antes que de Dios. Son capaces de vender a Dios mismo si pudieran. Son piedra de tropiezo a otros. ¿Por qué? Porque dan un mal testimonio. Son capaces de vender su alma al diablo, tanto fuera como aún muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Como vemos uno de los apóstoles de Cristo, que vendió su propia dignidad por 30 míseras monedas de plata. Fue capaz de vender a su maestro, a su Señor, a su Salvador, por 30 monedas de plata. También dice que hay gente que es vanagloriosa en este último tiempo, son vanagloriosos. Esto es que buscan una gloria que es vana, que es vanidad, que son presumidos, fanfarrones, buscan y desean una gloria que es terrenal, mundana, animal, diabólica, que los hombres y el diablo buscan que los hombres y el mismo diablo los aplaudan, pero no Dios, que Dios, ahora sí que de Dios no quieren nada. No buscan lo que es eterno, la gloria celestial, la gloria divina, la gloria eterna, la gloria que es verdadera, la gloria que solo viene de lo alto, amén, que viene de Dios. Y para obtener esa gloria, bueno, pues sabemos que como cristianos, aunque la salvación es gratuita, bueno, para obtener la gloria de Dios, pues tenemos que pagar un precio ¿de qué? De humildad, de obediencia, de negación, de amor a Dios, amén. Tenemos que pagar ese precio. También dice ahí la palabra que en los tiempos finales habría gente soberbia, gente con mucha soberbia,
Esa palabra viene del griego huperefanos, que significa gente orgullosa, engreída, arrogante. Piensan que son mejores que otros, que están por encima de los demás, aún de Dios mismo. Eso es la soberbia. Replican el principal pecado que cometió Satanás, el diablo Lucifer, allá en el cielo, cuando era un querubín antes de caer, pensando que se merecen todo, que desprecian y ven menos a los demás, desprecian a Dios, piensan que no necesitan de Dios o que nunca van a necesitar de Dios. Esa es la gente soberbia, orgullosa. Por ejemplo, hay en el mundo una élite satánica que han dejado, que en estos tiempos finales han dejado ya de estar en la oscuridad y ya salen a la luz, ya no se esconden como se escondían anteriormente en este tiempo final, y que están llenos de soberbia, se creen superiores a los demás, se creen reyes de la tierra, ¿verdad? Hace días anteriores vimos la coronación de unos reyes allá en Inglaterra, ¿verdad? Que se sienten reyes, se sienten de un linaje superior, se sienten de sangre real, de sangre azul, piensan que deben ser o que son dueños del mundo, dueños del poder, de las personas, que las pueden manipular, las pueden someter, esclavizarlas a su antojo y aún deshacerse de ellas, eliminarlas. Esa es la élite que se maneja con esa soberbia en el mundo. Y otra característica es que habría blasfemos o hay blasfemos. ¿Quiénes son los blasfemos? Bueno, pues son los que pronuncian palabras que van en contra de Dios mismo. Profieren maldiciones en contra de Jesús, en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia. Tienen el espíritu del anticristo, por lo que son anticristos, difamadores, calumniadores. Un blasfemo profiere insultos al Creador, se burlan de las cosas de Dios, de las cosas divinas, de lo sagrado, de lo santo, de lo divino. Esos son blasfemias. Los satanistas hace pocos días, el fin del mes pasado, 30 de abril, tuvieron una reunión que ellos llaman el SatanCon, allá en Boston, en Estados Unidos. Y claro está que en esas reuniones se dedican a blasfemar contra Jesús, se dedican a quemar Biblias, a burlarse de la iglesia de Cristo, de los cristianos, se burlan del santo de los santos, de Jesucristo mismo. Ellos ¿qué están haciendo? Pues simplemente están blasfemando. Pero no tan solo los seguidores de Satanás, mucha gente religiosa, los religiosos de diferentes religiones, ¿verdad? Hablan en contra de Cristo, profieren con su propia boca herejías contra nuestro Señor Jesucristo. Hay un líder de una religión muy conocida que dice que Cristo fracasó en la cruz. Eso no es otra cosa que es una blasfemia, que es una herejía. Muchas otras herejías han dicho este líder religioso, y también otros líderes religiosos que han hablado en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces, si así está ya el mundo en este tiempo, en estos tiempos finales, ¿verdad? Una generación maligna y perversa, pues imagínense cómo se va a poner después, porque el mundo cada día estará peor. Y es entonces muy válido para nosotros los cristianos que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos sobrevivir como cristianos en esta última generación maligna y perversa? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Sí? Y para ello pues nos vamos a volver al primer versículo que leímos en Filipenses. De ahí vamos a sacar varios puntos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña para saber cómo podemos nosotros vivir en esta última generación maligna y perversa. El primer punto es, dice ahí, han obedecido,
¿sí? Que leímos ahí en Filipenses 2. Dice, por tanto, como siempre habéis o han obedecido. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos de vivir en esta última generación maligna y perversa? Bueno, pues aprendiendo a obedecer. Dice ahí Pablo, bueno, yo sé que ustedes estando yo ausente o presente, sé que han obedecido, ¿verdad? Recuerden que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Lo que les estaba diciendo es que estemos en la iglesia o frente a los pastores o frente a los líderes espirituales, dice Pablo, yo sé que me obedecen, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con la iglesia? Que muchos vienen a la iglesia y en la iglesia ponemos cara de santitos, ¿verdad? Cara de santos, de que no matamos ni una mosca en la iglesia, ¿verdad? Y nos portamos muy bien, pero y fuera de la iglesia, cuando el pastor no nos ve, cuando los hermanos no nos ven, ¿cómo nos estamos portando? Entonces Pablo les dice, bueno, pues yo sé que estando yo o sin estar, ustedes están obedeciendo, ¿sí? Esa palabra obedeciendo viene del griego hupakogo, así se dice, con K. Esa palabra obedecer significa escuchar con atención. Yo sé que ustedes están escuchando con atención, que están obedeciendo una orden de un ente o de una fuerza superior. Espiritualmente es obedecer a Dios, eso significa esa palabra, han obedecido. Obedientes al Evangelio de Cristo, obedientes al líder espiritual que le está compartiendo, como es el caso de Pablo con Timoteo. También significa estar sometidos a un gobernante, eso significa han obedecido. O sea que la primera característica de cómo debemos de vivir en medio de una generación maligna y perversa es estar siendo obedientes, escuchar con atención la palabra de Dios y ser obedientes. Esa es la número 1. La número 2 que leímos le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos verdaderos en medio de una generación maligna y perversa? Bueno, ocupándonos en nuestra salvación, amén, con temor y temblor. Esa palabra ocuparnos, ¿verdad? De una palabra griega, no la voy a repetir porque está medio complicada, pero significa trabajar completamente, estar trabajando completamente. Significa lograr, conseguir, terminar, acabar, obrar, terminar la carrera que hemos iniciado con Cristo. Porque muchos inician la carrera pero no la terminan. La salvación, como escribió Pablo un poco antes de morir, que dijo, he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo tanto me espera la corona. Amén. Yo siempre he enseñado que no es como empezamos en Cristo, más bien es como terminamos. Amén. Tenemos que ocuparnos, tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Todos los días debemos estar ocupados. ¿Cómo? Pues trabajando en cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Pues orando, leyendo la palabra, meditándola, estudiando la Biblia, claro, luchando contra nuestra carne, peleando contra el pecado que habita en nosotros. Tenemos cuerpos, ¿verdad?, que no han sido redimidos, que luchan contra el pecado todos los días. Tenemos que estar ocupados en eso, amén, guardando santidad, siendo luz para otros, siendo sal de la tierra. Eso es estar ocupado, amén. Estar trabajando, estar logrando, estar queriendo terminar algo que comenzamos, ¿sí? Siendo luz, dijimos, no dejando de congregarnos, como dice la palabra, ser partes de una iglesia cristiana, de la iglesia local. Eso es estar ocupados en las cosas del Señor, estar bajo la supervisión
de uno o de varios pastores. Necesitamos estar tomando la cena del Señor continuamente, por eso venimos a una iglesia. Eso es estar ocupado, eso es estar trabajando, dando nuestras ofrendas de gratitud a Dios, amén, para hacer bendición a la iglesia. Fíjense lo que le escribe también Pablo a Timoteo. Esto está en 1 Timoteo 4, 13, esperamos que esté bien. 1 Timoteo 4, 13 al 16, gloria a Dios. Dice así, le escribe en otra carta, en la primera le escribe Pablo a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ocúpate, o sea, mantente ocupado, ¿en qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, amén. Tenemos que estar ocupados en eso. No descuides el don que hay en ti, todos tenemos un don, no lo descuides, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los pastores. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, ¿qué?, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, cuídate de ti mismo, de la doctrina que estás aprendiendo, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que ahí Pablo le está diciendo, y haciendo esto te vas a ¿qué? Te salvarás, tiempo futuro. No, ya te salvaste, no, te salvarás. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Para los que dicen salvo, siempre salvo, y que ya una vez que aceptaste y confesaste a Cristo, ya eres salvo. Y bueno, nuestra fe es la que nos salva, sí es cierto, pero tenemos que persistir, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. La palabra salvación viene del griego soter, esa sí la digo, está más facilita, que significa libres de la, fíjense lo que significa la salvación, libres de la esclavitud del pecado, salvos de la destrucción futura, amén, o hasta presente, salvos de la condenación y de la muerte eterna, salvos del infierno, porque el infierno sí existe. Apegados, significa salvación, es estar apegados, sometidos a nuestro Salvador Jesucristo. Acuérdense que Jesús significa salvación, significa Salvador. Rescatados de las tinieblas, sanados física y espiritualmente. Eso significa salvación. Todo lo que implica nuestra salvación. Guardemos, dice Pablo, guarda tu salvación como con temor, con temblor. Miren, la salvación sí es gratuita por medio de la sangre de Cristo, pero tenemos que pagar un precio por ella. ¿Sí? Pareciera contradictorio. ¿Cómo? Pues aceptando la sangre, porque la sangre de Cristo ahí está. ¿Sí? Y que esté la sangre de Cristo provista por Dios en la cruz del Calvario hace 2000 años, no quiere decir que por ella ya se salvó todo el mundo, no. Se salvan los que se aceptan esa sangre, los que viven bajo la sangre, bajo el sacrificio de Cristo, bajo los que se salvan los que están ocupados en su salvación, en esa salvación que Cristo ya les proveyó o que ya nos proveyó. Aunque pareciera contradictorio, ¿verdad? Tiene un precio. La salvación sí tiene un precio, aunque dice la palabra claramente, dice no es por obras. O sea, nunca nos vamos a salvar por las obras. Amén. Pero sí las obras hablarán de nuestra salvación, de que estamos caminando en esa salvación, que realmente estamos ocupados en nuestra salvación. Y dice con temor. Amén. Si no, Pablo le hubiera dicho, no, mira, no nos hagamos, Timoteo. Pues ya eres salvo, pues ya haz tu vida de lo que quieras. Si no le hubiera escrito eso Pablo a Timoteo. No, le dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Esa palabra temor viene del griego phobos, significa cuida esa palabra phobos, temor significa alarma. Cuida tu salvación con alarma, con mucho cuidado,
con respeto, significa esa palabra fobo, respeto, miedo, susto, reverencia, honra, no tener en poco o menospreciar la salvación. Eso es lo que le estaba diciendo al decirle con temor Pablo a Timoteo, o lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo, que cuidemos con temor y temblor. Temblor, dice, viene del griego tromos, que significa temblar con temor, ¿verdad? Como titiritear. Dicen que los demonios creen y titiritean o tiemblan, ¿sí? O sea, tienen temor de Dios. O sea, ellos saben que no tienen salvación, o sea, saben que en cualquier chico rato ya van a ir a parar al abismo y posteriormente irán al lago de fuego. Pero bueno, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. 3, ahí mismo en Filipenses que leímos, dice, Dios produce en nosotros el querer o el desear como el hacer. Amén. Dios mismo se va a encargar, ¿sí? Cuando estamos ocupados nosotros en nuestra salvación, cuidándola con temor y temblor, Dios se va a encargar de poner en nuestra alma el querer como el hacer. Eso es lo bueno de estar ocupados, ¿sí? Ocupados, ocupémonos, ¿sí? Muchos están preocupados, pero no es suficiente estar preocupado. Muchos se preocupan por el futuro, qué va a ser de sus vidas. No, dice la palabra ocúpate, ¿sí? Ocúpate. Dice, Dios va a poner el querer como el hacer. Hacer viene de la palabra energeo, que significa estar activo, ser eficaz. Eso significa ser eficiente, obrar, trabajar, producir o dar resultados. Gloria a Dios. Eso significa el hacer. Todo lo contrario a ¿qué? A ser pasivos, ineficientes, holgazanes, espiritualmente, físicamente, ¿verdad? Indiferentes, muchos son indiferentes a la palabra de Dios, sin dar resultados, o sea, no hay resultados en la vida. Si no hay resultados en tu vida cristiana, pues preocúpate, ahora sí que ahí sí preocúpate. Por ejemplo, si en un trabajo no da resultados, ¿qué te pasa? Pues te corren, ¿verdad? Te ponen al frente del negocio, sí, pero al frente, afuerita, ahí donde no estorbes. ¿Sí? Tenemos que dar resultados. Ese es el querer y el hacer en Dios, en Cristo Jesús. Otro punto que le da Pablo a Timoteo para vivir en esta generación maligna y perversa es sin contiendas. Sin contiendas. Esa palabra sin contiendas viene del griego dialogismos, que significa sin dudar, sin discutir, sin cuestionar la palabra de Dios. Así tenemos que vivir en estos tiempos finales, en medio de esta generación maligna y perversa, sin cuestionar la palabra de Dios, sin cuestionar los mandamientos. En pocas palabras, siendo obedientes a Dios, siendo obedientes al líder espiritual que Dios haya puesto sobre mi vida. No que estemos preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué tengo que hacer eso, pastor? No es más rápido por acá, pastor, ¿verdad? Unos quieren llegar rápido, ¿verdad? No, el camino es por acá, ¿verdad? Algunos otros dirán, ¿no está exagerando, pastor? Le he dicho, pastor, 1,000 millones de veces que no exagere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren la vida light, quieren el evangelio ligero, light, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Algunos dirán, ¿no? Bueno, sin contienda, sin dudar. No dudemos de la palabra de Dios, de lo que está escrito. No dudes que Cristo viene por su iglesia, por ejemplo, que viene por nosotros. No pongas en duda. El quinto punto es ser irreprensibles. Gloria a Dios. En medio de una generación maligna y perversa, ¿cómo debemos ser irreprensibles? Esa palabra irreprensible viene del griego ameptos, que significa irreprochables, sin faltas, sin culpabilidad,
sin manchas, que nadie te pueda culpar de algún pecado. Eso es ser irreprensible. Amén. Que nadie te pueda culpar, poner taches. Tú hiciste, dijiste, ¿verdad? Que nadie te pueda tachar de alguna maldad que hayas hecho. Amén. Esa palabra irreprensible es ser inocente también, sinceros. Gloria a Dios. Sin manchas. Gloria a Dios. Así debemos de vivir, siendo irreprensibles, que nadie te pueda reprender, que nadie te venga a regañar, en pocas palabras, ¿verdad? Oye, tú dices que eres cristiano, pero te portas así, andas haciendo esto, te portas mal, eres un mal cristiano, no estás cumpliendo. Si eres reprensible, te están reprendiendo, que eso no venga a nuestra vida. Amén. Que no tenga que venir el pastor a llamarte la atención, en pocas palabras. Que no tenga que venir el Espíritu Santo a mostrarte en lo que estás mal. Gloria a Dios. Y el sexto y último punto de cómo vivir en una generación maligna, en medio de una generación maligna y perversa, pues es enseñando y confesando la palabra de Dios. Todos los días, en todo momento. En casa, fuera de casa, en la cama, cuando estoy levantado, a todas horas, diciéndose a nuestros hijos, a nuestros nietos, amén. Como está escrito en Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le da este mandamiento a su pueblo Israel, y por lo tanto acuérdense que nosotros como iglesia somos el Israel espiritual. Amén, somos pueblo de Dios, por medio de Cristo y nuestra fe en Él fuimos injertados. Más dice la palabra de Dios que de los dos pueblos Dios hizo uno, del pueblo de Israel y de los que aceptamos a Cristo Dios ya hizo un solo pueblo. Pero dice así, Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense lo tremendo de este mandamiento que le da Dios a su pueblo Israel en el antiguo pacto. ¿Sí? Todos los días, dice, vas a repetir la palabra de Dios cuando te levantes, cuando te acuestes. Se las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Las atarás, dice, en tu mano, estarán en los frontales de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Es muy triste decirlo, ¿verdad? Pero el control y adoctrinamiento educativo en las escuelas es ya uno de los principales métodos que está utilizando el maligno en este tiempo final. Lo utiliza Satanás en las escuelas, el maligno, el espíritu del anticristo, la élite globalista, maligna, depravada, con el fin de estar destruyendo a esta última generación y hacerla una generación maligna y perversa, que promocionan. Bueno, pues hemos visto que están promocionando en todos los países las leyes contra la familia, como fue concebida por Dios. Amén. Así la está adoctrinando la élite a esta última generación, ya las escuelas infiltradas. Les enseñan a los hijos, les enseñan ideas progresistas, ideas inmorales, antibíblicas, satánicas en las escuelas. Miren, si de continuar así el sistema educativo, tendremos que preguntarnos como cristianos si valdrá la pena mandar a nuestros hijos a las escuelas del sistema, que les enseñen cosas aberrantes,
que les enseñen cosas que pueden hasta confundirlos, que pueden destruirles sus vidas. A ese grado estamos llegando para poder vivir en esta última generación maligna y perversa. O sea que cada día, como les digo, siempre las cosas estarán peores cada día. A los niños ya se les enseñan cosas terribles. En las escuelas se les prohíbe, por ejemplo, que se predique la Biblia, que se prediquen o enseñen principios éticos, morales, que se pueden encontrar en las Escrituras. Pero se les permite ahorita enseñar cosas terribles, feminismo, destrucción de la familia, ideologías de género, libre sexualidad, pedofilia. En Estados Unidos ya se les enseñan, por ejemplo, ven los niños espectáculos como el drag queen, espectáculos de transvestis, hombres maquillados, pintados, que les enseñan a los niños a que decidan si quieren seguir con el sexo que tienen o pueden escoger algún otro. O sea, vienen a destruir la vida a los niños. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué leímos ahí en Deuteronomio 6? Oye Israel, al pueblo de Dios, amén. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Estas palabras, la palabra de Dios que yo te mando hoy, estará en tu corazón. En primer lugar, te la tienes que aprender. Nos tenemos que aprender la palabra de Dios, meditar en ella, aprenderla de memoria, porque ¿qué pasa? Que al ratito que no permitan que se hable de la palabra de Dios, pues ¿dónde la vas a tener? O que no te permitan tener una Biblia. Por ejemplo, hay países como China, Norcorea y otros países en el mundo, Nigeria, donde no te permiten tener Biblias. ¿Dónde la puedes tener? Pues aquí en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya te la aprendiste. Ya te aprendiste la palabra de Dios. Estando en tu casa, por el camino, dice al acostarte, al levantarte, tienes que estar hablando. Tenemos que estar hablando de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprendernos. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo final, la palabra de Dios, como está escrita, se va a cumplir. ¿Sí? Entre tanto que Cristo regrese, entre tanto suene la trompeta, estaremos viviendo en esta generación maligna y perversa. Pero que cada día, quiero decirles, estará peor. No hay solución para esta generación maligna y perversa. ¿Sí? La única solución que tenemos, que tienes, es que aceptes a Jesús en tu corazón, que conozcas la palabra de Dios, que la obedezcas, que obedezcamos la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios, que la confesemos, que la declaremos todos los días, al levantarnos, al acostarnos. Amén. Eso es, así es como debemos de vivir en este último tiempo. Es hasta que Cristo venga, hasta que suene esa trompeta, hasta que Cristo nos recoja de la tierra, así tenemos que vivir con esos 6 principios que acabamos de dar en este día. 6 principios para poder sobrevivir. Gloria a Dios. Es con la palabra de Dios. Nos afecta, claro está, ver cómo el mundo se está cayendo en esta generación, está cayendo en lo peor, ¿verdad? Se pudre más y más cada día. Quieren tener a esta generación, la quieren tener lo más lejano de Dios, ¿sí? O a veces con nuestra misma actitud nos alejamos de Dios, vivimos lejos de Dios. Decimos que somos cristianos, pero en realidad no lo somos, porque no estamos cumpliendo. Amén. No estamos viviendo nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, como le escribe Pablo a Timoteo, y como escribió en su última carta Pablo a Timoteo, donde le mostró cómo serían los hombres del final de los tiempos, de los postreros días, del final de la iglesia. Estamos viviendo ya el final de la iglesia y tenemos que estar listos, preparados. Amén. Se trata de la salvación, que es algo personal, que tú la debes vivir y que tienes que vivirla, como dice, vive tu salvación con temor y temblor. Gloria a Dios.
Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos guarde en medio de esta generación, de una generación maligna y perversa. Como nunca antes, esta última generación va a ser una generación maligna y perversa. Dijo Jesús que en el tiempo final el incremento de la maldad se multiplicaría, y es lo que estamos viendo en este tiempo final. Pero hasta que Cristo venga por su pueblo, nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de esta generación. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias porque sí se puede, sí podemos vivir en medio de una generación terrible y perversa. Tu pueblo Israel vivía en medio de pueblos paganos, idólatras, que mataban, que hacían cosas terribles, Señor. Ellos pudieron vivir en medio de ellos, enfrentarlos, aún vencerlos, Señor. Así nosotros también podemos vivir en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, tenemos que vivir con temor y temblor a tu salvación. Tenemos que vivir, Señor, confesando, conociendo, amando tu palabra, Señor, y predicándosela a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestro prójimo, Señor, a los que están al lado de nosotros. Gracias te damos, Señor. Sí se puede, sí podemos vivir en medio de esta generación, siendo irreprochables, Señor, guardando santidad, Señor, venciendo las tentaciones que el enemigo nos ponga cada día, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que en ti somos más que vencedores, Señor. Nosotros tenemos tu Santo Espíritu, Señor, y dice tu palabra que tenemos tu mente, tenemos la mente de Cristo, tenemos tu palabra en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí se puede. Dios los bendiga, la paz de Cristo, y nos vemos el próximo domingo, si a Dios así lo permite. Cristo viene. Bendiciones.